¿Por qué digo muy importante? Porque uno de los grandes problemas en materia, digamos, de gestión es precisamente para implementar, por ejemplo, la estrategia de la empresa se fracasa en la comunicación. O sea, los niveles gerenciales no transmiten esa información, yo diría, en lenguaje sencillo, claro, objetivo de lo que quiere o de lo que pretende hacer la empresa, y ahí vendrían un poquito los problemas de la comunicación, porque comunicar es transmitir entre, yo diría, dos estados, un estado de emisor y un estado receptor. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy asumiendo ese estado de emisor. Tengo que transmitir un mensaje que tiene que ver con un aprendizaje de la comunicación. Yo estoy codificándolo de la mejor forma y de la mejor sencillez que uno puede darle al mensaje. ¿Para qué? Para que todos los participantes del curso puedan aprender. Entonces ustedes lo que van a hacer, van a recepcionar ese mensaje y en alguna medida lo van a decodificar al mensaje, lo van a traducir y lo van a entender. Cuando este mensaje desde el lado de la codificación, pasando por la definición del tipo de mensaje, que puede ser formal, no formal, verbal, no verbal, o sea, la forma que yo quiero hacer esa transmisión del mensaje, esta forma que lo estoy haciendo en este momento es formal, porque estamos, digamos, formalizando en un ciclo académico. También es un mensaje verbal, pero también es un mensaje no verbal, porque con las manos, con los gestos, con las miradas estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. O sea, son formas de transmitir el mensaje del emisor al receptor. Y una vez que se recibe el mensaje, hay que asegurarse de que el receptor lo entienda el mensaje. Entonces, una de las cuestiones importantes de lo que hace es en la retroalimentación al mensaje. De esta forma nos va a permitir retroalimentarlo, mejorarlo, preguntarlo, etcétera, para que en alguna medida, desde la óptica del emisor, se dé cuenta de que ha sido bien recibido, que ha sido interpretado, que ha sido entendido de parte del receptor. Entonces la retroalimentación te sirve para eso y también para aclarar algunas cosas que faltan dentro del mensaje o la temática de la cual se está tratando. Esto sería un proceso de comunicación donde intervienen diferentes factores, digamos, desde una idea hasta una comprensión. Quiere decir que aquí juega un papel preponderante la persona, no solo la persona que transmite el mensaje, sino las personas que van a recibir el mensaje. Hay muchas características que podemos ver para que este mensaje sea claro y lo más entendible posible. Por ejemplo, la pertinencia. Para una mejor precisión de la codificación, hay que hacer que el mensaje tenga significatividad y hacerlo lo más sencillo posible, y también con gestos, palabras, etc. En alguna medida la pertinencia, o sea, la significatividad, juega un papel preponderante en el momento, digamos, de transmitir lo que se quiera transmitir. Ser sencillo, ¿qué significa? Ser sencillo, hablar en términos claros, que se entienda, pero para darle sencillez, uno tiene que entender quiénes serían los receptores. En alguna medida, conociendo los receptores, uno puede un poco enfocar un lenguaje sencillo con las palabras que entiende ese receptor. Porque no es lo mismo que reciba públicos que tengan otros niveles de conocimiento, públicos que tengan menos niveles de conocimiento. O sea, uno tiene que encontrar esa sencillez en el mensaje de tal forma que esos públicos se entiendan. La organización también juega un papel preponderante. Por ejemplo, uno tiene que organizar qué es lo que va a transmitir, cómo lo va a transmitir, de qué forma. Hay muchas cosas que tienen que ver con la organización. Por ejemplo, vamos a un caso empresarial. Si yo voy a, en alguna medida, transmitir o comunicar a ustedes la estrategia de la empresa, yo tengo que organizarla. Una mejor organización, antes de explicarle a la empresa, podría decir y hablarles sobre un poco la historia de nuestra empresa, cuál es la visión nuestra, cuál sería, a dónde queremos llegar, y después empezar a trabajar en términos de estrategia para cada departamento y empezar a comunicar a cada uno de los departamentos o a toda la empresa. Esa sería una forma de organizar, y para organizar uno tiene que hacer un trabajo previo de organizar, por ejemplo, en el escritorio, un poco organizar qué va a ser primero, qué va a decir después, y así sucesivamente.
de organizar lo que uno quiere transmitir en una empresa. Por ahí nosotros queremos transmitir cosas que tienen que ver con la estrategia y no somos muy puntuales en cuanto a qué es lo que tenemos que decir primero y qué es lo que tenemos que decir después. Y peor todavía, al último no sabemos si lo han entendido o no lo han entendido el mensaje. Ese es uno de los grandes problemas de la comunicación, que sería desde el lado de la organización. Desde el lado, por ejemplo, de la repetición, que juega un papel preponderante en la codificación, uno tiene que repetir los temas que se necesitan repetir. Yo estoy tomando un ejemplo en la gestión de la empresa. Si vos tienes que repetir cómo o qué es lo que pretendes del equipo de trabajo, tómese su tiempo, repítanlo y traten de asegurarse preguntándole al equipo de trabajo si entiende o interpreta el mensaje. Esa es la mejor forma de trabajar, o no repetir por repetir, porque por ahí la repetición muchas veces te llega a sobredimensionar sobre la misma cuestión, y lo cual significa que estás hablando más de lo mismo. O sea, uno tiene que dar un mensaje justo. O sea, la función del codificador juega un papel preponderante en el momento que va a transmitir la estrategia. Uno tiene que darse cuenta hasta dónde va a repetir y dónde no tiene que repetir. Por cierto, la mejor respuesta sería una mejor comprensión de parte de los públicos, y ya te da una idea de que no hay que repetir el mensaje. El enfoque que hay que darle es muy importante en el codificador. Por ejemplo, cuando uno codifica el mensaje, tiene que enfocarlo lo más trascendente. Y después vas enfocando todo lo que rodea a ese enfoque principal. O sea, supongamos, la estrategia es la calidad del servicio. Ese es el enfoque que se le puede dar a la comunicación. Que se entienda todos los departamentos qué es la calidad. Cuando vos te das cuenta de que cada departamento de la empresa entiende que el enfoque es la calidad del servicio, después empezamos a trabajar en todo lo que rodea a la calidad. Entonces ahí estoy dando un enfoque que tiene que ver, vamos a hacer una analogía, sería como un embudo, en donde primero globalizo y después voy a lo finito en cada departamento. Esa es la mejor forma de trabajar cuando uno va a transmitir una estrategia en una empresa. Por el lado de la decodificación de quién lo recibe, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que hay que traducirlo en el mensaje y va a tener su sentido para el receptor en la medida de que la decodificación lo haga de la misma forma o en el mismo sentido quien ha querido transmitir el mensaje. O sea, una decodificación bien entendible, bien comprendida, te da la idea de que has receptado o has comprendido el mensaje y la comunicación ha sido exitosa, desde el lado del emisor hacia el receptor. O sea, tanto la codificación como la decodificación juegan un papel preponderante y influyen varios aspectos cuando uno va a comunicar, y hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el nivel educativo, porque no es lo mismo transmitir un mensaje cuando una persona tiene mucho conocimiento y cuando otras personas tienen niveles de conocimiento menores. No es el mismo sentido. Vos tendrás que trabajar con uno de una forma y con otro de otra forma, porque esa es la mejor forma de transmitir. Por eso hay que conocerlo a la gente, a la persona, a todo el nivel educativo que puede tener una persona. Es muy importante como para conocer hasta dónde puede cada departamento, cada persona comprometerse con ese mensaje, porque si vos no tomas en cuenta el nivel educativo, es como que no sabes a quién te diriges. Porque, por ejemplo, cuando un profesor está enseñando en un aula, tiene que conocer cuál es la cultura, el nivel educativo de cada uno. Es un poco meterse en la cabecita de cada uno. Esa es la mejor forma de transmitir el mensaje. En el tema de la situación socioeconómica también es importante. Les doy un ejemplo. Hay personas que tienen niveles económicos elevados, otros niveles económicos no elevados, mínimos, etc. Entonces uno tiene que transmitir el mensaje en función a esa necesidad. La familia, la cultura, todo tiene que ver. O sea, quiere decir que la cultura, las necesidades, es muy importante descubrir en las personas que van a ser receptores de la comunicación. Y cuanto más sepa el emisor, mejor se va a transmitir el mensaje. O sea, esto se tiene que aplicar tanto en el sentido de la codificación como también en el sentido de la decodificación.
una de las principales exigencias es la capacidad de escuchar. O sea, la capacidad de escuchar tiene que ver no solo con la atención que le prestes al mensaje, sino también con la comprensión, porque después de escuchar hay que retroalimentar, hay que preguntar, y esa es la forma en la cual se va retroalimentando esta transmisión del mensaje de tal forma que la comunicación fluya, es decir, de parte del emisor al receptor y del receptor al emisor. O sea, esto es dinámico, o sea, tiene que haber sencillez, tiene que haber pertinencia, se tienen que conocer todos estos factores para un éxito en la comunicación, tanto del emisor al receptor o también del receptor, porque hay una retroalimentación con relación al emisor. Bueno, hay cuestiones que hay que tener muy en cuenta en lo que se hace cuando uno diagrama un mensaje, sobre todo por escrito. Ustedes han visto que también nosotros podemos comunicar, ya sea por memorándum, por mensajes a través de sistemas electrónicos. El tema del mensaje escrito juega un papel preponderante y es muy difícil también. ¿Por qué? Porque hay que expresar muchas veces lo que uno tiene ahí en el modelo mental en palabras, y hay que escribir bien, hay que ser claro, hay que separar las cosas importantes de lo no importante. Entonces, cuando uno transmite un mensaje, tiene que focalizar en lo trascendente, sobre todo cuando es por escrito. ¿Por qué? Porque como no se puede escribir todo, es más fácil hablar que escribir. Entonces hay que concentrarse muy bien en el momento que uno va a transmitir un mensaje por escrito. Los mensajes tienen que redactarse pensando desde la óptica del receptor cuando uno escribe. Otra cuestión, el contenido del mensaje se tiene que pensar detalladamente con anticipación. ¿Por qué les digo? Al pensar con anticipación a mí me permite reflexionar al tema. Y reflexionar al tema significa que lo miro con amplitud. Entonces, al mirar con amplitud, reflexionando al tema, uno tiene menos posibilidad de equivocarse. Tiene que ser en un mensaje escrito lo más corto, o sea, lo más breve posible. No se puede escribir todo. Entonces, tienen que tener mucha capacidad de síntesis. Si están en una gestión empresarial en donde van a hacer un informe, por ejemplo, de control de gestión, ¿y qué hace el control? Les explico. Un poco evalúa la gestión de la empresa. Muchas veces el control, que sería la figura del control, tiene que elevar informes por escrito al dueño de la empresa. Entonces, indicadores que a mí me permiten controlar la empresa. Yo tengo que conocer qué lectura tienen esos indicadores y qué significa, y luego escribir, porque eso tengo que informar o asesorar a nivel gerencial. Y eso es un problema muchas veces en los mensajes escritos. Tiene que estar muy bien organizado, desde lo más relevante hacia lo menos relevante. Por eso es importante tener en cuenta todas estas cuestiones para no cometer errores. En el caso de por ejemplo, en mensajes escritos, no tienen que ser muy abundantes porque lo abundante es muy pesado. Por ejemplo, hay que tener en claro de que si uno no es líder y que sería, por ejemplo, un empleado o bien un jefe del departamento que tiene que informarle a un gerente, entonces sea lo más breve posible. Esas son cuestiones que tenemos que saber a quién estamos comunicando. O sea que son mensajes que tienen que ser bastante breves porque el gerente o el líder no le gusta leer mucho. Entonces vos tienes que ser muy explicativo en lo más focal del problema si vos quieres plantear un problema, por ejemplo, de tu departamento. Entonces estas cuestiones son muy interesantes cuando uno utiliza canales, por ejemplo, escritos. El canal más utilizado hoy es el canal personal. Muy bien. El canal personal, sobre todo en empresas chicas, es un canal que fluye muchísimo. Entonces hay que saber comunicarse verbalmente, hay que saber expresarse, hay que saber comunicarse con mucha sencillez, con mucha pertinencia sobre lo que se quiere comunicar. Y hay cuestiones que también hablan cuando uno se comunica personalmente. Por ejemplo, desde la óptica del marketing. Por ejemplo, una comunicación personal, yo voy a hacer una analogía, si vos me permites, no, te podréis parar. Bueno, por ejemplo, una comunicación personal sería de esta forma. La distancia zonal es muy importante. Por ejemplo, una distancia zonal de largo de brazo, por ejemplo, 1 metro, es una forma de comunicar. Y ahí uno se está comunicando mirándolo a los ojos, es muy importante. O sea, son técnicas que a uno le permiten comunicar
porque pensaría el receptor que no estoy prestando atención. Entonces, estas cuestiones hay que tener en cuenta en la comunicación personal, el marketing. Gracias. Muy bien, hay cuestiones que tienen que ver con canales descendentes. Los canales descendentes tienen que ver con niveles jerárquicos superiores y niveles jerárquicos inferiores. O sea, por ejemplo, cuando un jefe transmite, yo diría, una orden de trabajo. Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con las características de la sencillez, de la pertinencia, hay que tener en cuenta tanto en el canal descendente, también cuando hay una retroalimentación en un canal ascendente, de abajo para arriba, cuando uno va a informar al jefe del departamento, un empleado o bien un vendedor, la cantidad de unidades vendidas, tiene que tener en cuenta todas las características que hemos explicado en los tipos de canales, con las ventajas y con las desventajas de un mensaje sencillo, claro, objetivo. Y los canales, por ejemplo, horizontales, por ejemplo, hay canales horizontales en donde se transmite de un departamento a otro. Un canal horizontal puede ser de un área de finanzas a un área de marketing. Entonces ahí la transmisión de la información también tiene que tener en cuenta todas las cuestiones, como en el canal ascendente o en el canal descendente, la sencillez, la pertinencia, digamos, si va a ser escrito ese canal de un departamento o de otro, los informes hay que tener en cuenta la objetividad y la trascendencia de lo que se va a escribir. Por lo tanto, en el momento de transmitir ese mensaje, uno tiene que tener en claro cómo lo tiene que hacer, tanto del canal descendente, ascendente o del canal horizontal. Los canales informales es otro tipo de canal que también se utilizan muchísimo. Estos canales informales un poco tienen que ver con la organización informal, fluyen de la organización fuera de los lugares de trabajo, y los canales informales también son muy importantes porque te ayudan en alguna medida a tener más confianza con el otro. Probablemente un canal informal sea mejor receptado que un canal formal. ¿Por qué? Porque la gente se siente bien, son canales que alientan y respaldan, por ejemplo, los esfuerzos de los empleados para fortalecerlo. Es decir, un canal informal también se utiliza mucho en la empresa y se utiliza. Yo creo que el líder debe propiciar la informalidad de los canales. Y también propiciar redes de contacto es muy interesante, sobre todo informal, entre empleados de una empresa o de otra empresa. Por ejemplo, si hay comunicaciones y se transmiten información entre empresas que han formado una alianza estratégica, sería ideal que se propicie de parte de los líderes las redes de contacto informal. Las redes externas serían los gerentes y los empleados que dedican tiempo a reunirse con compañeros y personas ajenas a la empresa. A este ejemplo voy. Por ejemplo, cuando uno hace una red con otra universidad, por ejemplo, una universidad de Santiago del Estero con una universidad de Tucumán, ahí se podría propiciar una red externa. ¿Para qué? Para intercambiar proyectos de investigación, para desarrollarse ambas universidades. Quiere decir que hay diversas formas de propiciar la comunicación. Cada una de ellas hay que tener mucho cuidado de las ventajas y desventajas de cada una de estos tipos de comunicación. Por el lado de la retroalimentación, algunas características como para tener en cuenta serían las siguientes. Tiene que enriquecer la información, porque cuando uno transmite el mensaje, lo recepta, lo entiende, entonces la retroalimentación tiene que ser puntual. Tenemos que ser bien específicos qué es lo que vamos a preguntar para que de esta forma se aclare el mensaje. O sea, quiere decir que puede ser descriptiva, no evaluativa, o sea, responder en forma descriptiva, no evaluativa desde la óptica de la retroalimentación. O sea, específica, no general. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se sitúen en la cuestión que tiene una duda, entonces va a eso, a focalizar la especificidad de algo. Por eso la retroalimentación te ayuda a mejorar la comunicación y tiene que ser en el momento oportuno. O sea, el momento oportuno es el momento que se sitúa la comunicación, no en otro momento, porque si no pierde trascendencia y pierde mucha vigencia. Tampoco tiene que ser muy abrumadora. O sea, las palabras muchas veces te abruman y te hacen perder el foco de la comunicación. Tiene que darle justeza, yo diría, a todo esto que tiene que ver con la comunicación.
Desde el lado de la percepción, o sea, que es el significado que el emisor o el receptor atribuye al mensaje, hay un par de cuestiones que es la percepción selectiva y la creación de estereotipos. O sea, en el caso de la percepción selectiva, aquí juega mucho un papel un poco de qué es lo que uno ve de lo que siente o imagina, o sea, la percepción selectiva. Porque uno puede tener una percepción de una situación probablemente influido por algunos aspectos y no mirar la otra parte. Estamos tratando de percibir selectivamente una cuestión determinada. Bueno, hay que tener muy en claro que muchas veces la percepción selectiva nos lleva a confundirnos porque estamos seleccionando un aspecto que nos puede llevar a confundir. Usted sabe que la percepción muchas veces nos puede traicionar a nosotros, ¿no es así? Yo les contaba, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que es interesante de cómo la percepción lo puede traicionar una ranita. La ranita piensa en 4 aspectos, fíjense. Ella piensa estratégicamente en 4 situaciones. Si se mueve y no se mueve, distingue. Y si es grande o es chico. Si se mueve y es grande, significa que hay un peligro. Entonces la ranita dispara, esa es la percepción selectiva que tiene. Ahora bien, si es grande, si ese se mueve y es chico, entonces digo comida, voy y lo como. La ranita come lo que ve, algo chiquito que come. Ahora, si no se mueve y es grande, dice guarida, bueno, va y se mete en la guarida. Ahora, si no se mueve y es chico, bueno, una basurita. Es decir, que la ranita piensa en 4 situaciones, esa es su percepción selectiva que tiene. Ahora, ¿qué pasa si vos la llevas a otro contexto? La ranita muere porque no sabe identificar. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene selectivamente focalizadas esas vivencias de que si se mueve, no se mueve. Si es grande y chico, identifica un punto determinado. Si vos le pones la ranita en la pieza con un montón de mosquitos muertos, la ranita va a pensar, es grande, no se mueve. Entonces, si no se mueve, es grande, no es comida. Entonces anda por ahí la ranita. Sin embargo, los mosquitos muertos no pueden servir para alimentarse, la ranita viviría. ¿Te das cuenta? Entonces muchas veces la percepción en la comunicación selectiva te puede traicionar. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la selectividad del mensaje que hay que tener muy en claro para una mejor comunicación. Y en la creación de estereotipos les cuento otro ejemplo para que ustedes entiendan lo que es un poco la estereotipicidad de los temas. Por ejemplo, si una persona se crea estereotipos con otras ideas, con otras cuestiones o vivencias o historias, eso te puede traicionar. Un ejemplo común podría ser, por ejemplo, un estereotipo, una personita de useado, de pelo largo, que se pinta, etc. Uno tiene un estereotipo diciendo, esta persona es tal, o esta persona es aquello. Ese es un estereotipo. Pero el estereotipo te puede llevar a confundir. ¿Por qué? Porque te puede traicionar. Capaz que vos te imaginas que esa persona es mala y al contrario, es una persona buena, bondadosa, etc. Entonces esta la creación de estereotipos también te ocasiona un problema en la comunicación. Entonces hay que tener en claro algunos factores para una mejor comunicación. Ocurre que hay barreras comunicacionales. Barreras comunicacionales significa todos los ruidos, los problemas que obstaculizan una mejor comunicación. Barreras organizacionales y barreras individuales. En el caso de las barreras organizacionales, nosotros tenemos un nivel de autoridad de estatus. Esto, en alguna medida, es muy grave para la organización. Cuando estamos arriba y hacemos la diferencia con nuestros empleados, ahí seguramente se va a producir una barrera muy grande. La especialización, cuando uno está especializado en una competencia, en una función, etc., también es una barrera porque hace que muchas veces no se abra, no sale de campo y no comprenda a la otra persona. Cuando hay objetivos diferentes también es un problema. Hay que tratar de que ese objetivo un poco alinearlos. Cuando las relaciones por estatus entre las personas son diferentes, y bueno, el estatus ustedes han visto que hacen diferencia. Entonces, eso es lo que ocasiona y lo que en alguna medida dificulta una buena comunicación, las barreras organizacionales. En el caso de barreras individuales, cuando los supuestos son contradictorios de uno u otro lado, ocasiona, yo diría, un problema para la comunicación. La semántica, los términos que uno utiliza, términos técnicos,
de tal forma de que uno te asegura que el receptor lo entienda, también es un problema. Uno puede estar hablando con un tecnicismo elevado, utilizando una semántica y puede no entenderlo el receptor. Y las emociones también es una barrera muy interesante que en alguna medida el emisor tiene que saber con quién está, quiénes son los receptores. Si el grado de emotividad te puede complicar una comunicación, porque no es lo mismo una persona que esté con una alta emotividad, no está yo diría en tono, en línea con el emisor. Vos te tienes que dar cuenta cuando una persona está con una emoción, un grado de emotividad alta, porque no te está escuchando. O sea, te escucha pero no te comprende. O sea, el grado de emoción también se constituye como una barrera muy importante para la comunicación. Estas cosas hay que tener en cuenta, y yo diría, hay que destruirla a la barrera para tratar de generar un ámbito que nos permita comunicarnos y de esta forma lograr el efecto que nosotros queremos. En el caso, por ejemplo, de la comunicación eficaz, todas las cuestiones que hemos dicho hay que tener en claro, no solo para la comunicación verbal, sino para la no verbal, la comunicación formal y la comunicación informal. Cuando uno tiene en claro qué cuestiones hay que tener en cuenta para lograr una mejor fluidez entre el emisor con el receptor y lograr una retroalimentación, bueno, ahí nosotros estamos focalizando en una comunicación eficaz. No es fácil, porque uno de los grandes problemas de la comunicación sería el no tener en claro cuáles serían los peligros que nos llevan un poco a tratar de obstaculizar una comunicación clara, una comunicación efectiva. Tenemos que tener un buen tono de voz, una claridad, una expresión facial, porque la expresión facial también está comunicando. O sea, el hecho de mover, mirarse, etc. Todo esto, el lenguaje corporal, te ayuda a comunicarte de una mejor forma posible. Pero para eso yo tengo que entender un poco cuál es la cultura del otro. Porque si yo estoy comunicando, por ejemplo, en Argentina no es lo mismo que comunicar en el Japón, ni tampoco en Alemania, porque hay diferentes culturas. Estos lenguajes faciales, que para aquí pueden ser normales, para otro lado pueden ser agresivos. Estas cuestiones nosotros tenemos que tener en cuenta para una mejor comunicación. Y también tenemos que tener en claro, y que juega un papel preponderante hoy en día en el siglo XXI en la mayoría de las empresas, la comunicación a través de procedimientos electrónicos. Los procedimientos electrónicos te ayudan a la mejor comunicación. Aquí juega un papel preponderante, puede ser la videoconferencia. Bueno, ahí utilizan los tipos de comunicación verbal, oral, etc. Cuando tienes que utilizar un medio electrónico por escrito, tendrás que tener en cuenta todas las características, todos los factores para una mejor comunicación. Pero sí tenemos que tener en claro que el medio electrónico hoy está cobrando cada vez más importancia en nuestras empresas. Por ejemplo, el internet, el extranet, el intranet, etc. Todo eso serían las formas de comunicarnos electrónicamente con el otro. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Lo que sí hay que tener en cuenta que una buena comunicación te ayuda a lograr el objetivo de la empresa. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de comunicar un plan estratégico, de comunicar una estrategia, uno tiene que tener en claro estas cuestiones, porque la mayoría de los fracasos en términos empresariales se están dando porque no podemos o no sabemos comunicar a los departamentos, y al no comunicar no sabemos simplemente si lo han entendido o lo han comprendido, y si no lo sabemos comprender, no lo sabemos controlar, y de tal forma que nuestra empresa fracasa en la ejecución de la estrategia. Esos son todos los temas que quiero que sepan de comunicación con el paciente.